Al noreste de México, donde la Sierra Madre Oriental levanta sus cerros como guardianes de piedra, y el cielo es tan ancho que parece no tener límites, existe una ciudad que no se parece a ninguna otra en el país. No nació de un sueño de ángeles, no nació de aguas termales ni de un valle cubierto de flores. Nació del trabajo duro, de familias valientes que llegaron al norte más inhóspito del virreinato y decidieron quedarse a construir algo grande. Esa ciudad es Monterrey, y su historia está llena de secretos que todavía hoy pocos conocen. Hay un dato que sorprende a casi todos los regiomontanos cuando lo escuchan por primera vez. Generalmente, cuando dices que la capital de Nuevo León es Monterrey, es común pensar que se llama así porque tiene muchos montes y cerros, pero no es así. El nombre se eligió para honrar a Gaspar de Zúñiga y Acevedo, virrey de la Nueva España y originario de Monterrey, Galicia, en España. Fue él quien, con una visión más empática hacia los novohispanos, apoyó el proyecto que daría vida a esta ciudad. Por darle honor al virrey, se denominó Ciudad Metropolitana de Monterrey. Un virrey gallego, de una tierra verde y lluviosa del norte de España, le prestó su nombre a la ciudad más industrial y vigorosa del norte de México. La historia siempre tiene esas ironías que hacen la vida más interesante. Antes de que llegara ningún español, estas tierras tenían dueños, y no eran enemigos fáciles. Los primeros pobladores fueron los chichimecas. Investigaciones actuales han demostrado una cultura de 12.000 años de antigüedad en esta región. 12.000 años, cuando todavía no existía ninguna de las grandes civilizaciones del mundo, ya había seres humanos viviendo a la sombra de estos cerros, cazando, pescando, dejando pinturas rupestres en las cuevas de la sierra. Eran nómadas, guerreros, libres, y cuando llegaron los españoles, los recibieron con flechas y resistencia. Como Guadalajara, Monterrey no nació a la primera, tampoco a la segunda. Necesitó 3 intentos antes de convertirse en ciudad definitiva. Primera fundación. En 1577, el conquistador Alberto del Canto llegó a este valle y fundó el primer asentamiento al que llamó Santa Lucía, por los ojos de agua que encontró en el lugar. Pero los ataques indígenas lo obligaron a abandonar el sitio. Segunda fundación. Luis de Carvajal y de la Cueva negoció con el rey Felipe II de España el derecho de establecer un territorio en el norte de la Nueva España, al que llamó el Nuevo Reino de León. En 1582 estableció un asentamiento llamado San Luis, Rey de Francia, en el mismo lugar donde hoy está Monterrey. Pero entonces la historia dio un giro inesperado y oscuro. Carvajal fue perseguido y encarcelado por la Inquisición, dejando el asentamiento sin liderazgo y sin futuro. El sueño de una ciudad en el norte quedó abandonado, hasta que llegó él. Diego de Montemayor, residente de Saltillo y lugarteniente del gobernador, llegó acompañado de 12 familias, alrededor de 42 a 44 personas en total, para fundar la ciudad que otros habían intentado y fallado. Había agua abundante, pastos verdes todo el año, y una vista majestuosa de montañas. Era el lugar perfecto. Y así, el 20 de septiembre de 1596, Montemayor fundó oficialmente la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. La fundación oficial ocurrió en lo que hoy es la Fuente de Monterrey, frente al Congreso del Estado. Desde ahí, la estatua de Diego de Montemayor apunta al suelo, al sitio exacto donde inició esta ciudad de montañas y oportunidades. Pero hay algo en esas 12 familias que muy poca gente sabe, un secreto que explica mucho de la cultura y la identidad regiomontana. Así llegaron 12 familias desde Saltillo, cuyos apellidos siguen resonando en las calles de Monterrey hasta hoy: González, Leal, Martínez, García, Salinas. Muchos de estos apellidos fueron modificados para ocultar su origen judío y salvar sus vidas.
Como la única religión permitida en España era la católica, muchas familias judías se habían convertido a cristianismo, y para sobrevivir a la Inquisición cambiaron sus apellidos. Esas familias, con su cultura del trabajo, del comercio y del esfuerzo, se convirtieron en los pilares de la sociedad regiomontana. Los fundadores de Monterrey cargaban un secreto, y ese secreto, esa cultura del trabajo incansable, esa ética empresarial que define a los regiomontanos hasta hoy, tiene raíces más profundas de lo que cualquiera imagina. Incluso la gastronomía de Monterrey guarda huellas de ese origen. El pan sin levadura, la capirotada, la relativa ausencia de platillos de puerco, todos son rastros de esas tradiciones que viajaron desde el otro lado del mundo y se quedaron para siempre en esta tierra del norte. De esa época colonial, la figura de mayor relieve es Fray Servando Teras de Mier, nacido en Monterrey el 18 de octubre de 1763. Fraile dominico, gran orador, de espíritu nacionalista y ideas antihispánicas, fue uno de los intelectuales más importantes y rebeldes de su época. Un sacerdote nacido en estas montañas del norte que desafió a la Iglesia, fue perseguido, encarcelado, escapó varias veces y terminó siendo uno de los padres intelectuales de la independencia de México. Un regiomontano que nunca se rindió, como la ciudad que lo vio nacer. Las noticias viajaban lento en el siglo XIX y el norte estaba lejos de todo. El 16 de septiembre de 1810 ocurrió el Grito de Dolores, pero fue hasta el 29 de septiembre que las noticias llegaron al nuevo Reino de León, debido a su aislamiento geográfico. 13 días de retraso, 13 días en que Monterrey todavía no sabía que México había comenzado a pelear por su libertad. Pero cuando la noticia llegó, la ciudad respondió. El 3 de julio de 1821, Gaspar López, gobernador de Nuevo León, proclamó la adhesión al Plan de Iguala y juró la independencia en Monterrey. Décadas después de la independencia, Monterrey vivió uno de los episodios más dolorosos de la historia de México. En 1846, las tropas estadounidenses llegaron al norte de México en la guerra que terminaría con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Monterrey, ciudad fronteriza, quedó directamente en el camino del ejército invasor. La ciudad resistió, peleó, sus habitantes defendieron cada calle, cada esquina, con la misma terquedad del regiomontano que nunca se dobla fácilmente. Pero la guerra se perdió, y desde ese día, Monterrey quedó a un paso de la frontera con Estados Unidos. Lo que parecía una tragedia, con el tiempo se convertiría en una ventaja estratégica que transformaría a la ciudad para siempre. El verdadero salto de Monterrey ocurrió a finales del siglo XIX, cuando algo llegó que cambió todo: el ferrocarril y la industria. Con la llegada del ferrocarril y la apertura al comercio, Monterrey comenzó a desarrollarse en todos los sentidos: demográfico, social, político y económico. La ciudad, que había estado aislada por la Sierra Madre Oriental, se conectó con el resto de México y con Estados Unidos al mismo tiempo. Nacieron las grandes empresas regiomontanas. La cervecería Cuauhtémoc, que le daría a México su cerveza más famosa. La fundidora de fierro y acero de Monterrey, el primer complejo siderúrgico de toda América Latina. La industria del vidrio, del cemento, del acero. Hoy, la economía de Nuevo León representa el 11% de la producción total del país. Más de 1.800 empresas extranjeras se han establecido en el estado, en sectores como el automotriz, el electrónico, el aeroespacial y el de biotecnología. De 12 familias con apellidos cambiados para sobrevivir a una de las economías más poderosas de América Latina. Eso es lo que hicieron los regiomontanos en 4 siglos. Monterrey está ubicada a los pies de la Sierra Madre Oriental, y entre todos sus cerros, uno destaca sobre los demás, con su silueta inconfundible: el Cerro de la Silla, símbolo eterno de la ciudad, visible desde cualquier punto de la metrópolis y grabado en el corazón de cada regiomontano. Ese cerro que muchos confundieron con el origen del nombre.
Ese cerro que ha visto pasar chichimecas, conquistadores, insurgentes, industriales y millones de regiomontanos que cada mañana lo miran y saben que están en casa. Monterrey tiene una identidad tan fuerte y tan particular que es imposible confundirla con ninguna otra ciudad de México. Su gastronomía es una joya, el cabrito al pastor, cocinado sobre brasas desde tiempos ancestrales, el machacado con huevo, la carne seca, las glorias y las obleas de leche de cabra, y la carne asada del fin de semana, esa tradición familiar que reúne a varias generaciones alrededor del fuego cada sábado y domingo. Su música influenciada por polcas y acordeón, mezclada con las tradiciones del norte, dio origen a géneros únicos que hoy suenan en México y en la comunidad hispana de Estados Unidos. Y su gente, esa gente que los propios mexicanos reconocen en todo el mundo por su carácter directo, su ética de trabajo,